Ayuntamiento de Comares y Óptica Ripoll patrocinan este programa. Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida desde el restaurante Montana. Ya saben, hoy es martes, como siempre. Bueno, después de estos encendidos debates que tenemos y tertulias que tenemos arrancando los programas, ahora llega Mercedes y yo me relajo, me dejo llevar, me dejo llevar. Merche Saura, ¿qué Qué tal? bueno. ¿Cómo estamos? Encantada, encantada de nuevo estar aquí, un sitio precioso, no conocía esto. Claro, ¿has visto? Muy bonito, muy bonito. Nos estuvieron contando el otro día, es un palacete del siglo XIX y se remodeló, la propiedad lo remodeló para hacerlo restaurante y ahora además ha cambiado la gerencia, incluso está aquí Richard Alcaide, que es cocinero, se hizo muy famoso por el tema del programa este Top Chef. Ah, sí. Entonces, tú sabes que esos programas Hombre, claro. dan mucha fama, ¿no? Y él es el que diseña la carta y ayer estuvo por aquí además con Nuria López, estuvo haciendo una entrevista y es muy majo, además que se come estupendamente. Y por cierto, recuerdo que también pueden ustedes venir a tomarse un café, a tomarse una copa, a tomarse una caña con una tapa, que no hace falta venir a almorzar o a cenar, que se puede venir también a, como decía Pepe Nalda, el gerente de Restaurante Montana, pues a leerse un libro y a tomarse un café. Ay, qué rico leer un libro ¿Verdad? aquí, Qué en bien. tu entorno. Bueno, Mercedes, cuéntanos. Bueno, pues hoy Hablamos vamos a hoy de hablar de las emociones. Hemos hablado del cuerpo, hemos hablado del lenguaje y hoy vamos a hablar de las emociones, ¿no? Y de ver cómo funcionamos con ellas. Lo primero que me gusta decir es el significado de la palabra emoción. Viene de la raíz latina motere, emotere, que es emotio, que es del verbo motere, significa movimiento y el prefijo e significa dirección, con lo cual emotere, emoción, significa una dirección, o sea, un movimiento hacia la dirección. Entonces, ¿qué significa esto? Que la emoción nos predispone a la acción. Entonces, nos mueve a la acción así, con lo cual cada cosa que sucede es anterior a la emoción. Sucede algo y de cómo yo interpreto ese suceso, así emociono. ¿Qué te parece? Más sencillo lo que parece. Sí, sí, sencillo es. Ahora ya, luego ya las emociones ya de sencillas no tienen nada. No, pero nos da miedo las emociones, nos da miedo emocionarnos. Nos han enseñado que la vulnerabilidad la hemos confundido con debilidad y no tiene nada que ver. Yo siempre digo que las emociones están ahí para sentirlas, son las que custodian nuestro ser. Nos traen un mensaje y nos hablan de... Cada emoción tiene un significado. Entonces, depende... ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos del cuentito? Pues depende de qué cuentito le pongamos a ese suceso, de cómo le pongamos cuerpo e historia a ese suceso, así vamos a emocionar. ¿Y cómo influyen las diferentes etapas de la vida con el tema de las emociones? Cuando nosotros hablamos de emociones básicas, en distintas líneas que yo he estudiado y que hay un montón de, pues está desde la psicología, desde la corporalidad, desde la neurobiología, como emociones básicas se consideran el miedo, la rabia, la alegría, la tristeza, el amor y el asco. Significa emociones básicas que nacemos con ellas o al principio de la vida las desarrollamos. Por ejemplo, la rabia suele ser alrededor de los 12, 18 meses, ya puede aparecer en nuestra vida, ¿no? Entonces son las que custodian nuestro ser. Por ejemplo, la rabia custodia mi dignidad. Cuando algo me parece injusto, da rabia. Cojo una rabia. Y, por ejemplo, la tristeza significa una pérdida. He perdido algo. Puede ser incluso hasta un hábito. Por ejemplo, yo cuando perdí el hábito de fumar, que lo dejé voluntariamente, después tuve una tristeza muy profunda, porque realmente mi cuerpo había perdido ese hábito, ¿no? O cuando perdemos a un ser querido, solo nos habla de que hemos perdido algo. El miedo nos habla de la posibilidad de perder algo. La alegría es celebración siempre, ¿no? ¿Cuál he dicho? Miedo, rabia, tristeza, alegría y el amor. Bueno, el amor es amor. O sea, hay amor, dice, funcionamos para amar o evitar el dolor. Decíamos el otro día con el cuerpo, ¿no? Pues así es. Pero esas emociones básicas, ¿no? Como tú no las sentimos nunca puras, ¿eh? Siempre están ahí por ahí mezcladillas.
digamos que luego ya, a medida que vamos creciendo, somos nosotros los que podemos ir eligiendo, ¿no? El tipo de emoción que puede marcar nuestra ¿Lo vida, vemos ¿no? con un ejemplo? Sí. Mira, si por ejemplo, vamos a suponer que cuando llego aquí me dicen, a Marta González le han dado el primer premio de periodismo de Andalucía, modelo televisión, modalidad televisión. Ese es el suceso, eso es lo que ocurre, que te dan un premio a ti. Si yo interpreto que ese premio a ti te abre posibilidades y te abre puertas, yo voy a emocionar en la alegría, voy a celebrar contigo. Si yo interpreto que es injusto porque ese premio me lo merecía yo, voy a emocionar en la rabia. Si, por ejemplo, yo interpreto que por haber ganado tú ese premio yo corro el peligro de que me despidan, entonces, aunque no se contrata aquí, es colaboración, Sí. pero voy a perder el trabajo, entonces emociono en el miedo. Si, por ejemplo, interpreto que el haber ganado tú el premio a mí me resta posibilidades, o sea, yo he perdido esa oportunidad, entonces emociono en la tristeza. En realidad solo es un suceso, que tú has ganado un premio, de cómo yo lo interprete, así Pero emociono. ¿podemos manejar cómo interpretamos esas cosas? A mí Sí, no me ¿no? gusta la palabra manejar, Bueno, me manejar, gusta ya. gestionar. Gestionar, Gestionar perdona. las emociones, sí. Las podemos gestionar precisamente reinterpretando. Si yo estoy sintiendo rabia, entonces me voy al suceso y pregunto, ¿qué es lo que me está pareciendo injusto? ¿Qué me está pareciendo injusto? Y entonces rápidamente el cuerpo te va a responder, siempre. O, por ejemplo, lo que te digo, por ejemplo, con el miedo hay que tener mucho cuidado. Vivimos mucho en el miedo, hemos sido educados para vivir en el miedo. Entonces, hay un miedo real. Si ahora mismo aquí pareciera un lobo, a lo mejor yo personalmente me moría de miedo, ¿no? Entonces, eso es un miedo real. En cuanto el lobo se fuera, el miedo desaparece. Pero por el contrario, si yo me invento ese miedo, por ejemplo, pues me da miedo las alturas, o me da miedo el agua, o me da miedo el frío, no sé, por poner, o las arañas, yo le llamo miedos histéricos, es decir, son miedos inventados. Y cada vez que lo miras va a crecer, va a crecer, va a crecer. Y nos llega a paralizar, a entrar el pánico y a todo. El miedo real no, el miedo real se mira y una vez que lo ves lo puedes afrontar. Yo sé que el lobo está allí, pues me voy por allí, ¿entiendes? Pues puedes gestionarlo y afrontarlo. Sí, pero un poco por eso te hacía yo esta pregunta, porque las emociones parecen, o por lo menos a mí me lo parece, algo muy primario, ¿no? Una emoción Claro. parece ser que es algo que tú no puedes controlar, ¿no? Que es algo, controlar en una primera instancia, me Claro, refiero, ¿no? claro. Entonces, si tú, por ejemplo, desarrollas un miedo histérico de esos que tú dices, tengo muchos. sí, no, yo creo que todos los desarrollamos, ¿no? Esos son miedos que te has creado tú con lo que tú puedes controlarlos, ¿no? Claro, son miedos que dependiendo, o sea, ha ido sucediendo tu vida, tú has ido interpretando. Y, por ejemplo, hay mucho miedo en los colegios a los exámenes, ¿no? Porque a lo mejor, pues, en tu casa se ha hablado de que los exámenes que hay que aprobarlos, que son difíciles, que todo ese tipo de creencias que te montas son las que potencian ese miedo histérico. Entonces, cada vez que lo mires, lo que creemos realmente es lo que nos muestra la vida. Si no, nos volveríamos locos. Entonces, si yo pienso que un examen es difícil, realmente lo voy a afrontar así y la vida me lo va a presentar así. Entonces voy a funcionar en ese miedo, ¿no? Entonces lo puedes gestionar realmente. ¿Cuántas veces me ha pasado que un examen bueno, voy a cambiar el ejemplo del examen por el dentista. A mí me da mucho miedo los dentistas. Los aprecio mucho, pero de puertas para afuera. Entonces, cuando tengo que ir a un dentista, siempre me voy a revisar mi historia, porque de primeras el miedo nace. Ahora me pongo a mirarlo y digo, pero es que no he tenido nunca, me ha dolido, nunca me han hecho daño, nunca. ¿Dónde está el miedo? No existe Sí, ¿por el qué miedo. me da miedo en Claro, realidad, no ¿no? existe el miedo. Entonces ahí ya puedes meterle la razón, ¿no? Y ver que es un miedo que te has inventado, que no existe. Pero bueno, imagino que
esas emociones, bueno, tiene que haber, porque si no, Sí, estamos hablando son las de... que nos mueven a la acción. Claro, La emoción es sí, la que porque nos habrá también mueve a la personas que a acción. lo mejor carezcan más de emociones, ¿no? Esas personas que se llaman frías, que no tienen... Pero no carecen de emociones. No carecen. No. ¿No? Esa conversación la tenía hace poco con un amigo ¿Ah, sí? inglés. Sí, porque Sí, por no ejemplo, dices, carece... pues un psicópata no tiene empatía, ¿no? Con la gente, ¿no? Bueno, eso son enfermedades psiquiátricas. Estamos Vale. hablando dentro de un estándar de Sí. salud normal y corriente. Las enfermedades psiquiátricas ya es otra historia y ya hay profesionales que trabajan con eso, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa es que yo no quiera mirar mi miedo, porque he aprendido, o sea, con el miedo me sé gestionar. O sea, no es que me sé gestionar, sino que con el miedo yo he aprendido a vivir ese miedo, lo sé bandear. Cuando viene el miedo por aquí, pues yo giro, yo lo puedo bailar, como yo digo, ¿no? Y prefiero no mirarlo, porque si me quito ese miedo es cuando ya no sé cómo actuar, ¿no? Yo me pasa con muchos coaches, cuando pones a mirar el miedo y se cierran y ya no quiero, y ahí se corta el proceso, porque no quieren afrontar ese miedo y desmontarlo. Entonces siguen viviendo. Es como una excusa, Merche. ¿Se Es, puede no, decir? es que has aprendido a vivir ahí. Has Y aprendido. lo utilizas como una excusa, es lo que yo me refiero. Pero no es excusa, es que te da miedo, o sea, es que también tienes miedo a salir de ahí. Sabes vivir en ese miedo sabes manejarte. Por eso, porque es algo conocido. Claro. Entonces es comodidad. Claro, vivir sin ese miedo voy a tener que hacer cosas diferentes, reaccionar de forma diferente y entonces me encuentro incómoda y prefiero quedarme donde estoy, que aquí sé muy bien cómo me manejo. Sí, en ¿no? esa zona de confort donde Claro. tú gestionas tu miedo. Muchas veces, por ejemplo, cuando dicen hay malos tratos y se aguanta mucho, pero es que si se han movido durante mucho tiempo en ese espacio lo saben gestionar. Lo que no saben es qué pasa si no tengo miedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en muchos divorcios hay mucho miedo a que la mamá o el papá se lleven al niño y no lo vuelva a ver. O no me deje verlo, o lo que sea. Normalmente suelen ser miedos histéricos, porque para eso tenemos las leyes y tenemos X cosas, ¿no? Pero si no afrontamos eso, pues vamos a vivir en ese miedo. Y desde el miedo te puedo manejar como quiera. Claro. O sea, desde el miedo manejas, vienen las amenazas, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Entonces, ¿Y cuáles son de todas las emociones, digamos? Porque aunque hay emociones, por ejemplo, tú dices asco, dices amor, y claro, se ven emociones, parece que una es muy positiva y otra es muy negativa, pero bueno, no tiene tampoco por qué, porque a veces el amor, aunque suene muy bien, puede ser un problema, ¿no? También, ¿no? Mi pregunta es, perdóname, que quizás no me... dime. Para llegar a lo que te quería decir, ¿cuáles son normalmente las emociones que más se gestionan a través del coaching o que más puedes ayudar a una persona? A ver, ¿O son todas igual? son por el estilo, es decir, trabajamos con todas igual. Antes alguien decía el asco. El asco es la emoción que evita que nos envenenemos. Cuando Claro. algo me da asco es que no puedo con ello, ¿no? Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros intervenimos, el asco no lo intervenimos el miedo, la rabia, la alegría y la tristeza mayormente. Claro. Sí, el amor, por ejemplo, con Susana Bloch, que es una psicóloga chilena que creó el sistema Alba Emoting, se divide en dos: amor familiar, que es la ternura, y el amor de pareja, que es el erotismo. Y son esas 6 emociones porque a través del cuerpo, la respiración y los gestos posturofaciales puedes entrar en la emoción. En un taller, en el transcurso de una música de 2-3 minutos, entras en la rabia, entras en el erotismo, que tanto miedo nos da, ¿no? Entras en cualquiera de ellas, ¿no? Entonces desde ahí las puedes gestionar. A ver, las emociones no son buenas ni malas, son emociones. Las necesitamos todas porque custodian nuestro ser. Ahora bien, la rabia, yo he tenido mucha rabia y puedo utilizarla para destruir o para construir el más bello molino de viento. Eso ya es decisión tuya, ¿no? Durante un tiempo tuve esa rabia que destruía y principalmente me destruía a mí. Entonces, cuando empecé a cambiar todo eso, mi vida cambió sorprendentemente, porque yo comparo la rabia con la primera marcha del coche, es la que tiene la fuerza, es la que dice, venga, vamos, ¿no? Ese empuje ahí. Y el miedo, a ver, el miedo nos habla de de la posibilidad de perder algo. Entonces,
estoy sintiendo miedo, puedo preguntar qué es lo que puedo perder aquí, ¿no? Entonces a lo mejor pues viene algunas veces, yo qué sé, pues es un trabajo, o porque una cosa es el miedo a perderlo y otra cosa es haberlo perdido. En el miedo a perderlo tengo miedo y en el perderlo tengo tristeza. ¿Entiendes? Son emociones diferentes. Y entonces, si empiezas a contar esa historia, ahí, pues le pones el relato que decíamos, el cuentito que le ponemos a la historia. Y cambia totalmente. Ya lo has visto con el suceso del premio de Marta. Sí, sí. ¿no? Y entonces, depende de cómo lo interpretes. Solamente sucede una cosa, pero depende de cómo cada uno lo interprete. Y decía Epicteto en el siglo I, o sea que ya tiene unos cuantos días, que no es el suceso lo que molesta al ser humano, porque ante un suceso no todos reaccionamos. A mí me afecta y al otro no le afecta, sino la interpretación que hago de ese suceso es la que me molesta o la que me agrada. Y desde ahí podemos funcionar. Pues qué interesante, Mercedes. La verdad que está muy bien esto de las emociones. Me ha gustado mucho, porque es verdad que te hace reflexionar sobre muchas veces... Cuando aprendes el discurso de alguna emoción, por ejemplo, lo que te decía antes, de que llevan un mensaje todas las emociones, yo siempre digo, permítete sentir la tristeza en tranquilidad, siéntela. Estás triste, es una emoción de recogimiento, de hacerte bolita y aislarte del mundo. Y está bien, siéntela, porque a la vuelta de la tristeza está la alegría. Claro. Pero necesito sentir esa tristeza, ¿no? Desde la serenidad, tranquilamente. Por ejemplo, la envidia... la envidia es una emoción donde yo quiero lo que tú tienes y si no lo puedo tener, prefiero que tú lo pierdas. Pero lleva una connotación de admiración. Yo quiero eso que tú tienes, es decir, lo admiro. Por eso decimos envidia buena. No, la envidia es envidia. Claro. Pero si te fijas, lleva una connotación de admiración no declarada. ¿Sí? Qué interesante. Nos quedamos ya casi sin tiempo. Me decías que querías decir algo, decir un mensaje. Ahí tienes la cámara. Decir un mensaje. Bueno, el programa mío se llama Coaching para cada día, lo presenté al ayuntamiento, al área de participación ciudadana, Ruth Sarabia y Mar Torres, todo un equipazo impresionante. Y quiero deciros, llevémoslo a cabo, ya hemos hecho la presentación, ya vimos que todo salió bien, que la gente firmó para que se continuara y que todo esto que yo tengo tantas ganas de contar a la gente y que lo necesitamos ahora mismo para vivir estos tiempos de cambio, pues vosotros tenéis la opción. Yo quiero hacerlo, pero vosotros tenéis la opción de ponerlo en manos de los malagueños y las malagueñas, que no importa edad, ni profesión, ni condición alguna, ¿no? Entonces, al área de educación, en el programa de colegios, al área de la juventud, al área de la mujer, tiene cabida en todos los espacios. Vayamos adelante, que yo quiero darlo, que es mi gran sueño, sin lugar a dudas. Pero como me decía una de las personas que estaban allí, me decía, sigue soñando así de bonito, porque a nosotros nos sirve y nos alivia mucho y necesitamos herramientas nuevas para aprender a vivir este espacio. Claro que sí. Pues ojalá tengas mucha suerte, Mercedes, porque la verdad que te lo mereces. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros